Fíjense que después de una semana de estar detenido, le costó un poquito de trabajo a la IMA encender, pero ya estamos listos para darle sabroso el día de hoy. Quise esperarme un poco más, lo más que pude de tiempo, pues porque ya es la 1 de la tarde y el sol está durísimo. Nos despedimos de Casa Mango, mejor conocida como Barra Mango. Este lugar que ha quedado hermosísimo, cobijado por este árbol de más o menos 40-50 años y que está cargado de fruta, como verán. Así que acompáñenme en este regreso a la hermosísima ciudad de Oaxaca. Vamos a despedirnos de Puerto Escondido y te cuento que ay, cabrón, ha estado haciendo mucho aire y por esa razón hay demasiada arena. Bueno, quiero pensar que esa es la razón. Pero bueno, al final de cuentas, esta condición de los caminos de terracería arenosos, hay que acostumbrarse. Y el día de hoy nos dirigimos hacia Oaxaca capital. Son la 1:06 aquí en mi reloj, que está atrasado de la realidad, que serán como 1:15, yo creo. Y pues le vamos a dar sabroso, amigos. El día de hoy necesitamos pasar a cargar gasolina. Poco a poco todas estas partes se están poblando. Vamos a cargar gas y vamos a disfrutar de un camino muy muy divertido. Planeo tardar 2 horas y media aprox. Esto muchas veces no es controlable porque existen derrumbes que impiden avanzar como uno quisiera. Así que bienvenido una vez más a un nuevo video desde tu canal de confianza, X-Rider. En fin, pues vamos a darle macizo, pero primero vamos a la gas. Así que gracias por ver estos videos. Ya estamos en la carretera. Fíjense que le eché 200 pesos con 38 centavos para dejarlo completamente lleno. Y antes de salir de Oaxaca lo tenía completamente lleno. Así que haciendo la matemática, de Oaxaca a Puerto Escondido me consumió 200 pesitos de gas. Así que hay que hacerle al cálculo, más aproximadamente 250 de casetas, pues con 450 vas y vienes de la hermosísima capital del estado de Oaxaca, mi tierra natal. Vámonos, allá a lo lejos el Pacífico se despide, no sin antes, con la certeza de que volveremos pronto. Le mete durísimo a esta pipa, seguramente va vacío este cabrón. Y acá adelantito está el entronque hacia la autopista a Oaxaca. Así que hoy va a ser un gran día para darle sabroso. Aquí está el entronque a Oaxaquita la Bella. Por ahí
existen las posibilidades para que pronto se haga una convivencia acá en Barra Mango para los entusiastas del motociclismo. Estaremos atentos. Mientras tanto, pues vámonos a la capital en 177 kilómetros. Estaremos por allá. Ya estamos pasando por la zona de derrumbes. Llevamos poco menos de 50 kilómetros rodando. Y esta es la parte que se pone más interesante, porque de repente se detiene el paso y se van turnando en ambos sentidos. Hay una parte que es prácticamente un cachito de off-road que serán como 100 metros y es muy divertido. Y más adelante hay zonas de derrumbe más complicadas. Qué buen día para rodar, amigos. Ya aquí ya el calor ha disminuido considerablemente. Vamos a entrar a un pequeño túnel y ahí vamos avanzando bastante bien el día de hoy. Ya habíamos rebasado este Kicks, pero me detuve a verificar mis llantas porque sentía un poco insegura la llanta delantera, pero todo está bien, no tenía problemas de presión. Era el viento que me hacía un extraño, me empujaba un poco la moto y pensé que podía deberse a una anomalía en la presión en las llantas. Como te comentaba, he estado haciendo aire y en la motocicleta se siente, y sobre todo por las alforjas que traigo aquí adelante que le dan un volumen más amplio y opone resistencia al viento. Este chico de la Kicks, no sé bien qué pretende, si rebasar o simplemente ir ahí a un lado, ¿no? Cual rémora. Pero ni rebasa ni deja rebasar. Y ya viene el tramito de off-road que te estaba comentando. Así que es mejor esperar un poquito antes de darle alcance a este conductor. Uf, qué buen paisaje. Está aquí nubladón. No está tan duro el calor el día de hoy en esta zona, porque allá en la playa estaba dándole muy sabroso el calorcito. Y miren estos pasos de los deslaves, cómo dejan todo reducido a un solo carril. Es que la montaña es tremenda, y en época de lluvias se deslava y tienen que estar reparando constantemente. Son toneladas y toneladas de material que en un abrir y cerrar de ojos se pueden desplazar. Como verán, ya está creciendo vegetación aquí en este recorte de la montaña. Miren, ahí va otra vez este individuo del Kicks, que no termino por entender qué demonios está elucubrando en su mente. ¿Qué estará pensando? Me pregunto yo. Y el tema es que como está tan accidentada la carretera, no se sabe si rebasar o no. Vamos a decirle adiós. Ya me había cansado la paciencia. Aquí es donde vamos a entrar
en los terrenos, aquí saludando a los camaradas, en los terrenos del off-road que te comentaba. Vamos a darle sabroso el día de hoy, Dominguirri. No manches, también yo entro en segunda, pues como, uy, 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 uy. Está bastante divertido este tramo, y este tramo ya se lo aventó el buen Malongo, al quien le enviamos un saludo, y la Ani también se lo echó en la Meteor 350. Pues ese era el segmento de derrumbes. Acá adelante hay un poquito más, pero la parte que quería grabar era ese pasito de mini off-road, y no lo hice bien porque pues entré en segunda. hubiera entrado un poquito más en primera para entrarle a esos hoyos con más potencia. Hay que recordar que este tramo tiene 2 casetas. Y ya después vendrá la problemática zona conurbada de Oaxaca, que siempre tiene muchísimo tráfico. Uy, aquí tenemos una disminución de carril, y nos tocó compartir el espacio con una camionetita Estaquitas Nissan. Uy, estas reduccioncillas están interesantes. Ahí hay un compañero biker, como siempre, saludando a la banda que le gusta de vivir las aventuras al máximo. Como ven, el color de la tierra está bien bonito, este color rojo. Estaba yo equivocado, la caseta cuesta 117 para motos, y por alguna razón yo les había dicho que era más dinero. Pues ya, bienvenidos a Oaxaca, amigos. Son las 3:19. Nos hicimos un poquito más del tiempo esperado. Nos colgamos un poquito con 19 minutos, y esto es básicamente pues porque ahí en la caseta tomamos un espacio para pasar al baño, mandar una fotografía del punto donde nos encontramos, tomar una foto, y básicamente todo eso representó 19 minutos de retraso. Y pues ya esto es prácticamente Oaxaca, la zona conurbada de Oaxaca, que como siempre está llena de tráfico, de baches, de topes, unos topes que son verdaderas murallas. Y también hay gente y chicos en bici. Hay que conducir con mucha precaución por todo el tráfico que existe en esta zona. Y bueno, realmente, ay cabrón, 117 pesos la caseta, es lo que te comentaba hace rato. Así que si las matemáticas no me fallan, serán 234 pesos en total. Así que pues ya prácticamente estamos arribando a lo que es el área del aeropuerto internacional de Oaxaca. Y hasta aquí este video. Muchas gracias por seguir esta trayectoria
de estos videos de Oaxaquita en el 2026, y me parece interesante que puedas estar atento de lo que se viene en el Royal Enfield Club Ciudad de México. Por ahí escuché algunas cosas que se me hicieron interesantes, algunas de las famosas rodadas convocadas y lideradas por el buen JP o el buen Gus Gustavo. Así que por mi parte es todo. Bienvenidos a esta tierra que me vio nacer, Oaxaquita la Bella. Vamos a hacer aquí una escala técnica, vamos a tomar un refrigerio para después regresar al centro de la República Mexicana. Miren qué bonito se ve adornado este barrio mágico de Jalaltlaco, aquí en mi tierra natal, la hermosísima Oaxaquita la Bella. Y pues aprovecho para venir por aquí despacito para que puedas conocer un poquito más de este concepto que se llama barrios mágicos, y que es una categoría diferente a la de pueblos mágicos, y Jalaltlaco es precisamente uno de estos barrios mágicos. Como verás, es muy pintoresco y los murales son uno de sus principales atractivos turísticos. Así que yo creo que este es un excelente escenario para despedir este video de Puerto Escondido, la Barra Mango, a la hermosísima capital del estado de Oaxaca. Como verás, ahí dice Pieles de Borrego Jalaltlaco, porque así es como se llama este barrio mágico. Nos vemos en un siguiente video. Bye.